Cuando mi hija murió en circunstancias sospechosas, heredé una vieja cabaña en el campo, mientras que mi yerno se quedó con $116 millones y la mansión en la playa. 2 días después, lo que encontré en esa cabaña hizo que su casa se llenara de policías. Suscríbanse al canal para más historias como esta y comenten desde qué ciudad nos están viendo. Me llamo Héctor y tengo 54 años. Hace 3 semanas enterré a mi hija, Sofía. Hoy me enteré de que ella no quería que yo tuviera nada. La oficina del abogado olía a cuero viejo y a decepción. Me senté en una silla incómoda, con las manos entrelazadas en el regazo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Estaban leyendo el testamento de Sofía y, con cada palabra, me sentía más pequeño, más invisible. A mi amado esposo, Ricardo, continuó el abogado con su voz monótona. Le dejo nuestra mansión frente al mar valorada en $12 millones, junto con toda mi cartera de inversiones, por un total de $104 millones. Ricardo apretó la mano de su madre, ambos con expresiones de satisfacción apenas contenida. Su madre, Cecilia, había dejado claro desde el momento en que entré que me consideraba un invitado no deseado en esta lectura. De hecho, quitó su bolso de la silla a su lado cuando intenté sentarme. Y a mi padre, Héctor Medina, el abogado hizo una pausa, mirándome con lo que podría haber sido lástima. Le dejo la propiedad de la cabaña ubicada en el 1847 del Camino de los Pinos. Eso fue todo. Una cabaña. Conocía el lugar. Una choza en ruinas en las montañas que Sofía había comprado hace años pero que nunca visitó. El techo tenía goteras, los cimientos se estaban agrietando y valía quizás $20,000 en un buen día. Ricardo se aclaró la garganta. ¿Mencionó ella el estado de esa propiedad? Porque pasé por allí una vez y, honestamente, está prácticamente en ruinas. Cecilia soltó una carcajada, un sonido agudo que me hizo estremecer. Bueno, supongo que es apropiado. Sofía siempre decía que su padre prefería las cosas sencillas. El abogado los ignoró y continuó leyendo. Pero yo ya no escuchaba. Sentía una opresión en el pecho, como si no pudiera tomar suficiente aire. Sofía le había dejado todo a su esposo, un hombre al que conocía desde hacía solo 5 años. Su padre recibió una choza. Pensé en la última vez que la vi, fue en Navidad hace 6 meses. Había estado distante, incluso fría, cuando intenté abrazarla para despedirme. Apenas lo toleró. Lo atribuí al estrés del trabajo, tal vez a problemas en su matrimonio que yo desconocía. Ahora me preguntaba si simplemente había dejado de quererme. ¿Hay algo más?, preguntó Ricardo mirando su costoso reloj. El abogado negó con la cabeza. Con eso concluye el testamento. Señor Medina, tendrá que firmar estos documentos para reclamar la propiedad. Firmé donde me señaló, con la mano temblando ligeramente. Ricardo y Cecilia ya estaban de pie, discutiendo planes para la cena, como si yo no estuviera allí. Héctor, dijo Ricardo mientras caminábamos hacia el estacionamiento, si necesitas ayuda para limpiar esa cabaña antes de venderla, conozco a unos tipos que se dedican a vaciar propiedades. No son baratos, pero, dada tu situación, estoy seguro de que podríamos arreglar algo. Su tono era condescendiente, la forma en que le hablarías a un niño o a alguien a quien tienes lástima. Cecilia asintió con aprobación. Eso es muy generoso de tu parte, Ricardo, dijo ella. No todo el mundo sería tan amable con un suegro que... Chist. Hizo una pausa dramática. Bueno, que claramente no era tan importante para Sofía como él pensaba. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué podía decir? El testamento hablaba por sí mismo. Piénsalo, continuó Ricardo, sacando su teléfono. Tengo que atender una llamada de conferencia con el extranjero. Mamá, ¿vamos a cenar a ese lugar nuevo en el centro? Se alejaron, dejándome solo en el garaje de concreto. Sus risas resonaban en las paredes mientras discutían sus planes, su nueva riqueza, su futuro brillante. Me quedé allí parado durante 10 minutos, quizás más,
tratando de entender cómo me había convertido en un extraño para mi propia hija. El viaje a casa, a mi pequeño apartamento, se sintió más largo de lo habitual. No dejaba de pensar en Sofía cuando era niña, cómo solía correr hacia la puerta cuando yo llegaba del trabajo, cómo insistía en que le leyera 3 cuentos cada noche, cómo lloraba cuando yo tenía que viajar por negocios. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en alguien que solo valía una cabaña en ruinas? Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado hace horas. Miré la escritura de la propiedad, tratando de encontrarle sentido a todo. La cabaña estaba ubicada a unas 2 horas al norte, en una zona en la que nunca había estado. Sofía la había comprado hace 4 años, justo después de su ascenso en la firma de marketing. La había mencionado 1 o 2 veces, diciendo que era una propiedad de inversión, un lugar para alejarse de la gran ciudad. Nunca la había visto, nunca me habían invitado a verla. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era mi hermana, Elena, llamando desde la ciudad del sur. «Héctor, siento mucho lo de la lectura del testamento», dijo sin preámbulos. «Ricardo llamó a Cecilia, y Cecilia llamó a su hermana. Y bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Por supuesto, la red de chismes de la familia era más rápida que Internet». «No lo entiendo, Elena», dije, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Sofía era todo para mí. Después de que murió María, ella era todo lo que me quedaba. Pensé que ella lo sabía. Elena se quedó callada un momento. «Tal vez haya algo más, Héctor. Tal vez haya una razón por la que te dejó esa cabaña específicamente». «¿Qué razón?» «Es un basurero, Elena». Ricardo se aseguró de mencionar eso frente a todos. «No lo sé», admitió ella. Pero Sofía era inteligente. No hacía nada sin una razón. Después de colgar, me serví un whisky y me senté en mi pequeño balcón. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de mis lágrimas, y por primera vez desde el funeral de Sofía, me permití llorar de verdad. No el dolor digno y controlado que había mostrado en el servicio, sino los sollozos crudos y feos de un hombre que había perdido todo lo que importaba. Lloré por mi hija, por la relación que creía que teníamos, por el padre que aparentemente no había logrado ser. Lloré por mi esposa, María, que había muerto hace 10 años, y no pudo ver en qué se había convertido nuestra hija. Y sobre todo, lloré por mí mismo, por la soledad que se extendía ante mí como un camino vacío. Para cuando me fui a la cama, había tomado una decisión. Conduciría hasta la cabaña mañana, evaluaría los daños y la pondría en el mercado lo más rápido posible. Tomaría cualquier dinero que pudiera obtener de ella e intentaría construir algún tipo de vida para mí. Tal vez mudarme más cerca de Elena, donde al menos alguien todavía quería que estuviera cerca. No tenía idea de que el mañana cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hija, sobre su muerte y sobre el hombre con el que se había casado. El viaje hacia el Camino de los Pinos me llevó a través de sinuosas carreteras de montaña que nunca había visto. Mi viejo auto luchaba con las pendientes empinadas, y me encontré preguntándome por qué Sofía compraría una propiedad en un lugar tan remoto. No era propio de ella elegir el aislamiento sobre la conveniencia. Cuando finalmente encontré el número 1847, mi corazón se hundió. Ricardo no había exagerado. La cabaña parecía haber estado abandonada durante décadas, no solo unos pocos años. El revestimiento de madera estaba gris y desgastado por la intemperie. Varias tejas se habían caído del techo y el porche delantero se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Aparqué en lo que solía ser una entrada, pero que ahora era principalmente maleza y grava. El silencio era total. Sin tráfico, sin vecinos, solo el susurro del viento entre los pinos. Me senté en mi coche unos minutos, reuniendo el valor para entrar. La puerta principal estaba cerrada, pero la llave estaba exactamente donde Sofía la había dejado, según su abogado,
debajo de una piedra falsa junto a los escalones. La cerradura estaba rígida, como si no se hubiera usado en meses, tal vez más. Por dentro, la cabaña estaba peor de lo que había imaginado. El polvo cubría todo, y el aire olía a humedad y a encierro. Había excrementos de ratón en las esquinas, y podía escuchar algo corriendo dentro de las paredes. El grifo de la cocina goteaba constantemente en un fregadero manchado de marrón por el óxido. Caminé por el pequeño espacio, haciendo inventario. Sala de estar con chimenea de piedra, cocina pequeña, un dormitorio y un baño que me hizo agradecer haber usado el baño de la gasolinera en el camino. Todo el lugar no podía tener más de 55 metros cuadrados. Lo que más me llamó la atención fue lo vacío que se sentía. No solo de personas, sino de personalidad. No había fotografías, ni toques personales, nada que dijera que Sofía había pasado tiempo aquí. Era como si la hubiera comprado y simplemente se hubiera olvidado de ella. Estaba a punto de irme cuando algo me llamó la atención. En el dormitorio, parcialmente oculto detrás de una puerta deformada que no cerraba bien, había un viejo escritorio de madera. Parecía fuera de lugar, más nuevo que todo lo demás en la cabaña y en mucho mejor estado. Me acerqué para examinarlo más de cerca. Era una pieza hermosa, de roble macizo con tiradores de latón en los cajones. El tipo de escritorio que Sofía habría elegido. Ella siempre había apreciado los muebles de calidad. Probé el cajón superior, esperando que estuviera vacío como todo lo demás. Estaba cerrado con llave. Me pareció extraño. ¿Por qué Sofía cerraría un cajón vacío en una cabaña abandonada? Probé los otros cajones. Se abrieron fácilmente, revelando nada más que polvo y alguna araña ocasional. Pasé la siguiente hora buscando una llave, revisando debajo de los cojines, detrás de los libros, incluso dentro de las viejas latas de café en la cocina. Nada. Finalmente, frustrado y listo para rendirme, recordé algo que mi padre me había enseñado cuando era niño. A veces la gente esconde las llaves en lugares obvios que parecen demasiado obvios para revisar. Pasé los dedos por la parte inferior del escritorio, buscando algo pegado o adherido. Nada. Luego probé en la parte posterior del cajón inferior, el único lugar donde la mayoría de la gente nunca piensa buscar. Mis dedos la encontraron, una pequeña llave pegada a la madera con cinta adhesiva, escondida donde solo alguien que realmente buscara la encontraría. La llave encajaba perfectamente en la cerradura del cajón superior. Mis manos temblaban mientras la giraba, aunque no podía decir por qué. Dentro del cajón, encontré algo que me cortó la respiración. Una carpeta manila, gruesa con documentos, y encima de ella, un sobre con mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Sofía. Recogí el sobre con dedos temblorosos. Estaba sellado y pesado, como si contuviera varias páginas. Me senté en la silla del escritorio, mirando mi nombre en el sobre. ¿Por qué Sofía me dejaría una carta en un cajón cerrado en una cabaña de la que nunca me había hablado? Lo abrí con cuidado, sin querer rasgar lo que hubiera dentro. 3 hojas de papel cubiertas con la letra de Sofía. La fecha en la parte superior era de hace 6 meses, justo alrededor de Navidad, la última vez que la había visto. «Papá», comenzaba, y mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. No me había llamado papá en años, no desde que había empezado a salir con Ricardo. Si estás leyendo esto, significa que me ha pasado algo y has encontrado el camino a la cabaña como esperaba que lo hicieras. Sé que debes estar confundido y dolido por el testamento. ¿Por qué Ricardo se quedó con todo y tú solo con este viejo lugar? Necesito que entiendas que no fue porque no te quisiera. Fue porque te quiero más que a nada en el mundo. Tuve que dejar de leer y secarme los ojos. El alivio fue abrumador, pero se mezcló con una creciente sensación de pavor. ¿Por qué escribiría Sofía una carta así? ¿Y qué quería decir con que le pasara algo? Continué leyendo. «Papá, he descubierto algo sobre Ricardo, algo terrible. No te lo puedo decir directamente porque él vigila todo. Mi teléfono, mis correos electrónicos, incluso mis conversaciones.
Se ha vuelto sospechoso y controlador, y tengo miedo de lo que podría hacer si supiera que lo he descubierto. Compré esta cabaña como un lugar seguro, un lugar que él no conoce, donde podría guardar pruebas y escribir lo que he aprendido. Si me pasa algo, necesito que sepas la verdad. Ricardo no es quien finge ser. La carpeta en este cajón contiene estados de cuenta bancarios, correos electrónicos que imprimí antes de que pudiera borrarlos y fotografías que tomé en secreto. Está robando dinero, papá. No a mí, sino a sus clientes. Trabaja como asesor financiero para personas mayores adineradas y ha estado moviendo su dinero a cuentas que él controla. Lo descubrí por accidente. Estaba usando su computadora cuando la mía falló y vi correos electrónicos que olvidó borrar. Al principio, pensé que era un error, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo profundo que es esto. Ha robado millones de dólares a personas que confiaban en él. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. Esto no podía ser real. Ricardo era exitoso, respetado. Conducía coches caros y vestía trajes de $1,000. No necesitaba robar. Pero entonces recordé algo que siempre me había molestado. Cuando Sofía me presentó a Ricardo por primera vez, dijo que era asesor financiero. Pero cada vez que le hacía preguntas específicas sobre su trabajo, cambiaba de tema o daba respuestas vagas. Yo había asumido que solo estaba siendo modesto o que no podía discutir información de los clientes. Me obligué a seguir leyendo. La peor parte, papá, es que creo que él sabe que yo sé. Ha estado actuando extraño, haciéndome preguntas sobre lo que hago en mi computadora, revisando mi teléfono cuando cree que no estoy mirando. Ayer, me preguntó si había estado revisando su oficina. Mentí y dije que no. Pero me di cuenta de que no me creyó. Tengo miedo, papá. Tengo miedo de lo que podría hacer para mantener este secreto. Por eso te dejo esta cabaña. Si me pasa algo, necesito que lleves esta evidencia a la policía. Las personas a las que ha robado merecen recuperar su dinero. Sé que esto será difícil de creer. Sé que querrás pensar lo mejor de él porque ahora es familia. Pero por favor, papá, si estás leyendo esta carta, significa que tenía razón al tener miedo. Te quiero mucho. Siento haber tenido que alejarte estos últimos meses. Estaba tratando de protegerte. Ricardo no puede saber que significas todo para mí o podría verte como una amenaza también. Por favor, perdóname por el testamento, por hacerte pensar que no me importabas. Tenía que hacerlo parecer real. Pero esta cabaña, papá, esta cabaña y lo que hay en ella, esta es tu verdadera herencia. Así es como estoy tratando de salvar a las personas que Ricardo ha lastimado, y tal vez salvarte a ti también. Mira en la carpeta, mira lo que encontré. Luego decide qué crees. Te amaré por siempre, Sofía. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando la carta, leyéndola una y otra vez. Mi hija había temido por su vida. Murió solo 2 meses después de escribir esto, en lo que todos dijeron que fue un accidente trágico, una caída por las escaleras en casa mientras Ricardo estaba en el trabajo. Con manos temblorosas, alcancé la carpeta manila. Dentro había estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos y fotografías de documentos. A medida que comenzaba a leerlos, una cosa se volvió terriblemente clara. Mi hija tenía razón al tener miedo. Y ahora, mirando la evidencia que ella había muerto tratando de preservar, me di cuenta de que Ricardo podría haberse salido con la suya con el crimen perfecto. Esparcí los documentos de Sofía sobre el escritorio, con la mano aún temblando por leer su carta. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas sucias de la cabaña, proyectando largas sombras sobre lo que mi hija había muerto tratando de proteger. El primer estado de cuenta bancario que recogí pertenecía a alguien llamado Doña Elvira. Según el membrete, tenía 83 años y vivía en una residencia de ancianos. El estado de cuenta mostraba un saldo de más de $2 millones en enero, pero para marzo había retiros masivos, 50,000 aquí, 75,000 allá, todos marcados como transferencias de inversión autorizadas por el asesor financiero.
Para junio, el saldo de la cuenta de doña Elvira era de menos de $30,000. Encontré estados de cuenta similares para otros 6 clientes mayores. Don Humberto, de 91 años, había visto sus ahorros de jubilación de $1,800,000 reducidos a casi nada. Marta, de 74 años, perdió todo excepto su seguridad social. El patrón era siempre el mismo. Grandes retiros marcados como inversiones autorizados por su asesor financiero de confianza, Ricardo. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que estaba viendo. Estos no eran solo números en un papel, eran personas reales, personas mayores que habían trabajado toda su vida para ahorrar este dinero, personas que confiaban en Ricardo para ayudarlos, para proteger los ahorros de toda su vida. En cambio, les había robado sistemáticamente. Recogí un correo electrónico impreso con fecha de 3 meses antes de la muerte de Sofía. Era de Ricardo para alguien llamado Javier, y el asunto decía: transferencia urgente a las Islas Caimán. Javier, necesito que las transferencias de Elvira y Humberto se completen para el viernes. El total debería ser $890,000. Usa la misma estructura de empresa fantasma que la última vez. Doña Elvira está haciendo preguntas sobre sus estados de cuenta, y creo que el hijo de don Humberto podría estar sospechando. Necesitamos movernos más rápido. Había un correo electrónico de respuesta. Ricardo, esto se está volviendo arriesgado. Tal vez deberíamos ir más despacio, dejar que las cosas se enfríen. La respuesta de Ricardo fue escalofriante. Absolutamente no. Tengo las cosas bajo control en este lado. Sofía no sospecha nada, y estos viejos están demasiado confundidos para causar problemas reales. Solo haz tu trabajo. Tuve que dejar el correo electrónico y alejarme un momento. La forma casual en que descartaba a estas personas mayores me enfermaba, pero peor fue su mención de Sofía. Sofía no sospecha nada. Este correo electrónico tenía fecha de solo unas semanas, antes de que ella escribiera la carta que yo había encontrado. Ella había sospechado. Ella lo sabía. Y de alguna manera Ricardo lo había descubierto. Me obligué a seguir leyendo la evidencia. Sofía había sido minuciosa, metódica. Había impreso correos electrónicos, fotografiado documentos cuando Ricardo no estaba en casa, incluso grabado conversaciones telefónicas en su celular. Una fotografía mostraba una nota escrita a mano con la letra de Ricardo. D. Condición cardíaca, sin familia cerca. DH. Demencia temprana. Hijo en otra ciudad. M. Diabetes. La hija revisa la cuenta mensualmente. Ten cuidado. Había perfilado a sus víctimas, identificado sus debilidades, sus vulnerabilidades. Doña Elvira, sin familia cerca. Don Humberto, con demencia. Había elegido a las personas que tenían menos probabilidades de darse cuenta de su robo, menos probabilidades de defenderse. Encontré otra carpeta escondida debajo de la primera. Esta contenía las notas escritas a mano de la propia Sofía. Su escritura era urgente, a veces apenas legible, como si hubiera estado corriendo para plasmar sus pensamientos en papel. 15 de marzo. Encontré autorizaciones de transferencia en la oficina de Ricardo en casa. Las firmas de los clientes no coinciden con sus tarjetas de firma. Creo que las está falsificando. 22 de marzo. Llamé al Banco Nacional, fingiendo ser la sobrina de doña Elvira. Dijeron que ella había estado preguntando sobre su dinero faltante, pero Ricardo les dijo que se estaba confundiendo por su vejez y que no deberían preocuparla con detalles. 3 de abril. Ricardo me preguntó de nuevo qué hago cuando no está en casa. Está sospechando. Necesito tener más cuidado. 18 de abril. Encontré drogas en su coche. Eso explica los cambios de humor, la paranoia. ¿Cómo no vi esto antes? 25 de abril. Él lo sabe. Estoy segura de que sabe que he estado en su oficina. Esta mañana me preguntó si había movido algo en su escritorio. Dije que no, pero se me quedó mirando como si no me creyera. Tengo miedo. La entrada final tenía fecha de solo una semana antes de su muerte. 1 de mayo. Ricardo llegó a casa temprano ayer y me encontró en su oficina.
Le dije que estaba buscando un bolígrafo, pero se volvió loco, gritando sobre la privacidad y la confianza. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Luego, más tarde, se disculpó. Dijo que estaba estresado por el trabajo, pero vi algo en sus ojos, algo frío. Creo que me va a matar. Dejé caer el cuaderno, con el corazón latiendo con fuerza. Sofía lo sabía. En su última semana, sabía que Ricardo estaba planeando hacerle daño. La idea de mi hija viviendo con miedo, atrapada en su propia casa con un hombre que planeaba su asesinato, era casi insoportable. Recogí el último artículo de la carpeta, una pequeña grabadora digital del tipo que usan los periodistas. Mis manos temblaban mientras presionaba reproducir. La voz de Ricardo llenó la cabaña tan clara que era como si estuviera parado justo a mi lado. Te lo dije, Javier. No podemos ir más despacio ahora. Tengo el poder notarial de la señora Marta y la familia de don Humberto cree que su padre solo está confundido. Podemos vaciar ambas cuentas antes de que alguien sospeche. Había otra voz, presumiblemente Javier. ¿Qué hay de Sofía? Dijiste que estaba haciendo preguntas. Sofía no será un problema por mucho más tiempo. La voz de Ricardo era fría, práctica. He estado poniendo pequeñas cantidades de anticongelante en su café, solo lo suficiente para enfermarla, para que parezca que está desarrollando algún tipo de condición neurológica. En unas semanas tendrá un accidente, tal vez se caiga por las escaleras. Estas cosas pasan. Mi sangre se heló. Anticongelante. Había estado envenenando lentamente a mi hija, planeando matarla y hacer que pareciera un accidente. La grabación continuó. Una vez que Sofía se haya ido, seré el viudo afligido con acceso a su fondo fiduciario. Además, su padre está fuera del panorama. Ella apenas le habla ya. Nadie cuestionará nada. Tuve que apagar la grabadora. No podía escuchar más. Ricardo había planeado todo. Había aislado sistemáticamente a Sofía de mí, robado millones a ancianos vulnerables, y luego asesinado a mi hija cuando ella descubrió sus crímenes. Y se había salido con la suya. La policía había dictaminado que la muerte de Sofía fue un accidente. Él había heredado todo, tal como lo había planeado. Vivía en la casa de la playa de ella, gastando su dinero, mientras sus víctimas luchaban por entender a dónde habían ido los ahorros de toda su vida. Me senté en la creciente oscuridad de la cabaña, rodeado de pruebas del asesinato de mi hija y de los otros crímenes de su asesino. Sofía había tenido razón al tener miedo. Tenía razón sobre todo. Pero también había sido inteligente. Había reunido pruebas, documentado todo, dejándolo donde solo yo lo encontraría. Incluso en la muerte, estaba tratando de proteger a las personas que Ricardo había lastimado. Miré mi teléfono. No había señal en lo profundo de las montañas. Tendría que conducir de regreso al pueblo para llamar a la policía. Pero primero, necesitaba asegurarme de tener todo, que entendía el alcance total de lo que Ricardo había hecho. Encontré un artículo más metido en la parte posterior de la carpeta, una unidad USB con una nota adhesiva adjunta. Papá, si estás leyendo esto, sube esto a la nube inmediatamente. No dejes que Ricardo destruya esta evidencia como me destruyó a mí. Había traído mi computadora portátil, con la esperanza de trabajar un poco durante lo que pensé que sería un viaje rápido para evaluar la cabaña. Ahora, me daba cuenta de que Sofía había contado con eso. Había conocido a su padre lo suficientemente bien como para predecir que la traería. La unidad USB contenía docenas de archivos adicionales, más correos electrónicos, más registros bancarios, grabaciones de audio de Ricardo hablando con Javier sobre sus negocios. Pero la evidencia más condenatoria era un archivo de video con fecha del día anterior a la muerte de Sofía. En él, Ricardo estaba hablando por teléfono en su oficina, sin saber que Sofía lo estaba grabando a través de una rendija en la puerta. Mañana por la mañana, decía. Ella siempre toma café antes del trabajo. Pondré lo suficiente esta vez para asegurarme de que se maree. Cuando se caiga por esas escaleras, tiene que parecer convincente.
Los investigadores de seguros no pueden encontrar nada sospechoso. El video terminó con la voz susurrada de Sofía. Te quiero, papá. Por favor, asegúrate de que todos sepan lo que él es realmente. Cerré la computadora portátil y me senté en la oscuridad total de la cabaña. Afuera, un búho ululaba a lo lejos. Adentro, le hice una promesa a mi hija. Ricardo pensaba que había ganado. Pensaba que había destruido toda la evidencia y silenciado a la única persona que sabía la verdad. Pero estaba equivocado. Sofía había sido más lista que él una última vez. Y ahora yo tenía pruebas de todo lo que había hecho. Mañana, el mundo de Ricardo se vendría abajo. No dormí esa noche. Conduje de regreso al pueblo y me registré en un motel. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Ricardo en esa grabación, discutiendo casualmente cómo planeaba asesinar a mi hija. Al amanecer, había subido todo a 3 cuentas de almacenamiento en la nube diferentes, e hice copias de la evidencia física. A las 8 de la mañana, llamé al detective Vargas del departamento del sheriff del condado. Él había sido el investigador principal en el caso de Sofía, el que había dictaminado su muerte como un accidente. Señor Medina, dijo cuando reconoció mi voz. Lamento saber de usted en estas circunstancias. ¿Cómo se encuentra? Detective Vargas, necesito verlo de inmediato. Tengo nuevas pruebas sobre la muerte de Sofía. Hubo una pausa. Señor Medina, entiendo lo difícil que es aceptar lo que le pasó a su hija, pero llevamos a cabo una investigación exhaustiva. No hubo evidencia de juego sucio. La hay ahora, dije. Encontré documentos, grabaciones, pruebas de que Ricardo la mató. Ella lo estaba investigando por delitos financieros, y él la asesinó para mantenerla callada. Otra pausa más larga. Esa es una acusación muy seria. ¿Está seguro de esto? Venga a la cabaña en el 1847 del Camino de los Pinos. Traiga a otros oficiales. Traiga todo lo que necesite para arrestar a Ricardo por asesinato y gran robo. Lo esperaré allí. 2 horas después, el detective Vargas llegó con otros 3 oficiales y un técnico de la escena del crimen. Había expuesto toda la evidencia de Sofía en el escritorio, organizada cronológicamente para que pudieran ver la progresión de los eventos. El detective Vargas tomó el primer estado de cuenta bancario. Su expresión se oscureció mientras leía. Dios mío, susurró. ¿Estos son reales? Todo es real, dije. Sofía pasó meses documentando sus crímenes. Sabía que él la iba a matar, y se preparó para ello. El oficial Martínez, un hombre más joven con ojos amables, estaba escuchando las grabaciones de audio con auriculares. Cuando llegó a la parte donde Ricardo hablaba sobre envenenar a Sofía, su rostro palideció. «Detective», dijo, quitándose los auriculares. «Tiene que escuchar esto». Pasaron las siguientes 3 horas revisando todo. El video de Ricardo planeando el asesinato de Sofía. La evidencia de él robando millones a clientes ancianos. El diario de Sofía documentando su miedo creciente. Y las señales de que Ricardo sabía que ella lo había descubierto. Tendremos que hacer que nuestro equipo técnico analice los archivos de audio y video, dijo finalmente el detective Vargas. Pero si estos son auténticos, tenemos suficiente para arrestarlo por múltiples cargos. Asesinato, gran robo, abuso de ancianos, fraude. Son auténticos, dije. Sofía arriesgó su vida para reunir esta evidencia. El detective Vargas asintió con gravedad. Lo atraparemos, señor Medina. Pero necesito que se mantenga alejado de Ricardo hasta que hagamos el arresto. No lo contacte. No se acerque a la casa. Déjenos manejar esto. Conduje a casa con una sensación de anticipación que no había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de Sofía. Sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que honraba su memoria. Pero Ricardo tenía otros planes. Esa tarde, mientras organizaba la evidencia de Sofía una última vez antes de entregar todo a la policía, sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a Ricardo parado en mi porche, vistiendo uno de sus trajes caros y su sonrisa ensayada.
Mi corazón comenzó a acelerarse, pero me obligué a mantener la calma. Abrí la puerta, actuando sorprendido de verlo. «Ricardo», dije, «¿qué te trae por aquí?» Su sonrisa era perfecta, pero algo en sus ojos era diferente, más frío, más calculador. «Héctor», dijo, «espero que no te importe que pase sin avisar. Estaba por el vecindario y me di cuenta de que realmente no hemos hablado desde el funeral. Quería ver cómo estabas. Me hice a un lado para dejarlo entrar, mi mente a toda velocidad. ¿Por qué estaba aquí? Había descubierto de alguna manera mi hallazgo en la cabaña. «Es muy atento de tu parte», dije, cerrando la puerta detrás de él. «Te ofrezco un cafecito o algo de tomar. Un café estaría genial». Estaba mirando alrededor de mi pequeño apartamento, observando los muebles modestos, el único dormitorio visible a través de la puerta abierta. «¿Sabes, Héctor? He estado pensando. Sofía siempre se preocupaba de que viviera solo en este lugar. Tal vez sea hora de considerar algo con más asistencia, más apoyo». Mantuve mi expresión neutral mientras servía café en 2 tazas. «Estoy bien, Ricardo. He vivido aquí durante 15 años. Estoy seguro de que sí». Aceptó el café y se sentó en mi sofá, poniéndose cómodo. «Pero las cosas cambian. La gente envejece. Necesitan ayuda que antes no necesitaban. Sofía solía mencionar que le preocupaban tus finanzas, tu salud. Eso era una mentira. Sofía nunca le había expresado tales preocupaciones porque apenas me hablaba en los últimos años de su vida. Pero le seguí el juego. ¿De verdad lo hacía?» «Oh, sí», continuó Ricardo suavemente. «De hecho, me pidió que te echara un ojo después de que ella se fuera. Sabía que serías demasiado orgulloso para pedir ayuda directamente». Bebí mi café, estudiando su rostro. Estaba guiando la conversación hacia algo, pero no podía averiguar qué. «¿Sabes?», dijo, dejando su taza. «He estado pensando en esa cabaña que Sofía te dejó. ¿Has tenido oportunidad de ir a verla?» Mi sangre se heló, pero mantuve la voz firme. «Conduje hasta allí ayer. Tenías razón. Está en pésimas condiciones. Me lo imaginaba. Realmente no vale mucho como propiedad, pero el terreno podría tener algún valor. Estaría encantado de ayudarte a tasarlo. Tal vez encontrar un comprador. Considéralo un favor a la memoria de Sofía». Ahora lo entendía. Estaba aquí para medir lo que yo sabía, para ver si había encontrado algo en la cabaña. La oferta casual de ayudar a venderla era su forma de asegurarse de que podía controlar lo que sucediera con la propiedad. «Es muy generoso de tu parte», dije, «pero creo que puedo manejarlo yo mismo». Algo parpadeó en sus ojos. «Por supuesto que puedes, pero no hay razón para hacerlo solo. Somos familia, Héctor. Sofía querría que nos cuidáramos el uno al otro». Familia. La palabra se sentía obscena saliendo de su boca. Este hombre había asesinado a mi hija, robado a ancianos indefensos, y ahora estaba sentado en mi sala, fingiendo preocuparse por mi bienestar. «¿Sabes qué me parece interesante, Ricardo?», dije con cuidado. «Sofía nunca mencionó haber comprado esa cabaña. De hecho, nunca mencionó hacer nada en esas montañas». «Sofía era reservada con algunas cosas», respondió, pero su sonrisa era más tensa ahora. Le gustaba tener su propio espacio, sus propios proyectos. Respetaba eso de ella. Es extraño, sin embargo. La cabaña estaba completamente vacía, sin muebles, sin artículos personales, nada que sugiriera que ella alguna vez pasó tiempo allí. Las manos de Ricardo se apretaron ligeramente alrededor de su taza de café. Tal vez lo veía como una inversión. Ya sabes cómo era Sofía con el dinero, siempre pensando en el futuro. Asentí pensativamente. Sí, era inteligente con el dinero, muy cuidadosa en mantener registros, documentar cosas. La temperatura en la habitación pareció bajar. La sonrisa de Ricardo todavía estaba en su lugar, pero sus ojos se habían vuelto completamente fríos. ¿A qué te refieres exactamente, Héctor? Me encontré con su mirada directamente. Nada específico, solo conversando sobre mi hija. Nos sentamos en silencio por un momento.
cada uno midiendo al otro. Podía ver a Ricardo tratando de decidir cuánto sabía yo, cuánto de amenaza representaba. También pude ver el momento exacto en que tomó su decisión. «¿Sabes, Héctor?», dijo poniéndose de pie de repente. «Acabo de recordar que tengo una llamada de conferencia en 20 minutos. Probablemente debería irme a casa». «Por supuesto», dije, acompañándolo a la puerta. «Gracias por pasar». Se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarme. «Héctor, espero que sepas que si alguna vez necesitas algo, ayuda financiera, alguien con quien hablar sobre Sofía, cualquier cosa, puedes llamarme». Hablaba en serio sobre que somos familia. «Aprecio eso, Ricardo». Empezó a irse, luego se detuvo de nuevo. «Ah, y sobre esa cabaña. Si decides que quieres ayuda para lidiar con ella, no esperes demasiado. Propiedades como esa pueden deteriorarse rápidamente si no se mantienen. A veces es mejor cortar por lo sano temprano». La amenaza era sutil, pero inconfundible. Me estaba diciendo que vendiera la cabaña rápidamente antes de encontrar algo que no debiera encontrar. Demasiado tarde para eso. Después de que se fue, llamé inmediatamente al detective Vargas. «Estuvo aquí», le dije. «Ricardo acaba de irse de mi apartamento. Estaba pescando información sobre la cabaña, tratando de que lo dejara manejar la venta». «¿Qué le dijo usted?» «Nada. Pero él sabe que algo anda mal. Sospecha». «Estamos adelantando el cronograma», dijo el detective Vargas. «Tendremos la orden de arresto para mañana por la mañana. ¿Puede quedarse en otro lugar esta noche? ¿Tal vez con amigos o familiares?» Lo pensé. «Estaré bien aquí. Pero, detective, hay algo más. Cuando Ricardo se iba, hizo un comentario sobre que las propiedades se deterioran rápidamente si no se mantienen. Creo que podría intentar ir a la cabaña. Tal vez intente destruir evidencia. Tendremos oficiales vigilando la propiedad a partir de esta noche. Y tendremos a alguien vigilando su apartamento también, por si acaso». Después de colgar, verifiqué 2 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Luego me acomodé para esperar. Mañana, Ricardo sería arrestado. Mañana, Sofía finalmente tendría justicia. Pero esta noche, no podía quitarme la sensación de que Ricardo aún no había terminado conmigo. Tenía razón. A las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Me desperté de golpe, desorientado e inmediatamente asustado. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. «¿Hola?» «Señor Medina, soy el oficial Davis del departamento del sheriff. El detective Vargas me pidió que lo llamara. Acabamos de arrestar a Ricardo en su residencia». Me senté en la cama, repentinamente muy despierto. «¿Lo tienen?» «Sí, señor. Ejecutamos la orden de registro a las 2:30 de la madrugada. Encontramos evidencia adicional en su oficina en casa. Más registros bancarios, una computadora portátil con archivos borrados que pudimos recuperar y algo más que necesita saber». Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? Encontramos anticongelante en el gabinete de su cocina y una pequeña botella con gotero escondida en su dormitorio. El laboratorio tendrá que analizarlo, pero parece coincidir con lo que su hija describió en sus grabaciones. El alivio fue abrumador. Lo tenían. Tenían pruebas de que Ricardo había asesinado a Sofía exactamente de la manera que ella había predicho que lo haría. «Hay más», continuó el oficial Davis. «Cuando lo arrestamos, estaba haciendo una maleta. Parece que planeaba irse de la ciudad. También encontramos más de $200,000 en efectivo escondidos en su armario. ¿Dinero robado? Lo más probable. Lo rastrearemos hasta sus víctimas. El detective Vargas quiere verlo esta mañana si está disponible. Hay algunas cosas que quiere mostrarle». Estuve en el departamento del sheriff a las 8 de la mañana. El detective Vargas me recibió en el vestíbulo luciendo cansado pero satisfecho. «Lo tenemos, señor Medina», dijo guiándome a su oficina. «Ricardo está detenido sin fianza por cargos de asesinato en primer grado, abuso de ancianos, gran robo y fraude. La fiscalía dice que es uno de los casos más sólidos que ha visto». Me hizo pasar a una sala de conferencias donde la computadora portátil de Ricardo estaba abierta sobre la mesa.
Nuestro equipo técnico recuperó archivos borrados de su computadora, incluido este. Hizo clic en un archivo de video. La pantalla mostraba a Ricardo en lo que parecía ser su oficina en casa, hablando con alguien por teléfono. La fecha mostraba que fue grabado solo 2 días después del funeral de Sofía. El investigador de seguro se lo tragó por completo, decía Ricardo, recostándose en su silla con una sonrisa satisfecha. Accidente trágico, esposo afligido, sin circunstancias sospechosas. Tendré el pago del seguro de vida dentro de un mes. La voz al otro lado era la de Javier. ¿Qué hay de su padre? ¿Algún problema allí? Ricardo se rió, realmente se rió. Héctor, no tiene ni idea. Sofía apenas le habló en los últimos años, me aseguré de eso. La convencí de que él se estaba volviendo senil, que estaba celoso de nuestro éxito. Al final, ella pensaba que él resentía su felicidad. Apreté el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Había puesto deliberadamente a Sofía en mi contra, envenenado su mente con mentiras sobre mis sentimientos hacia ella. Lo hermoso, continuó Ricardo, es que obtuvo exactamente lo que merecía en el testamento. Una cabaña sin valor en medio de la nada. Sofía pensó que lo estaba protegiendo manteniéndolo alejado de nuestras finanzas, pero en realidad, solo se estaba asegurando de que no pudiera interferir con mis planes. La voz de Javier sonaba nerviosa. ¿No crees que causará problemas? ¿Qué va a hacer? Es un viejo triste que vive solo en un apartamento diminuto. Sin dinero, sin influencia, nadie que lo escuche. Incluso si sospechara algo, ¿quién le creería? El video continuó durante varios minutos más, con Ricardo detallando sus planes para liquidar más cuentas de sus víctimas y transferir el dinero al extranjero. Hablaba de Sofía como si hubiera sido un obstáculo que había eliminado con éxito. Nada más. El detective Vargas apagó el video. Quería que viera esto porque probaba algo importante. Sofía nunca dejó de quererlo, señor Medina. Ricardo la manipuló, le mintió sobre sus sentimientos. Ella no eligió dejarlo de lado. Fue engañada para hacerlo. Tuve que tomarme un momento para recomponerme. Todos esos meses preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué Sofía se había vuelto tan distante? ¿Por qué parecía resentirme? No había sido real. Ricardo lo había orquestado todo. «Hay algo más», dijo el detective Vargas suavemente. «Encontramos esto en las pertenencias de Sofía en la casa. Ricardo lo había escondido, pero nuestra búsqueda fue exhaustiva. Me entregó un pequeño diario de cuero que nunca había visto antes. Este es el verdadero diario de Sofía, el que guardaba en casa. Cuenta una historia diferente a la que Ricardo quería que viéramos. Lo abrí en una página al azar con fecha de aproximadamente 1 año antes de la muerte de Sofía. Estoy tan confundida sobre papá. Ricardo sigue diciéndome cosas que papá dijo que pensaba que estaba cometiendo un error al casarme con Ricardo, que ha estado preguntando a la gente sobre nuestras finanzas, que parece celoso de nuestro éxito. Pero nada de eso suena como papá. Cuando trato de hablar con Ricardo al respecto, solo dice que está tratando de protegerme de ser lastimada. Quiero tanto a papá. Extraño la relación que solíamos tener. Pero Ricardo dice que eso es solo nostalgia, que las personas cambian a medida que envejecen, que papá probablemente está desarrollando algún tipo de demencia que lo hace paranoico y resentido. Ya no sé qué creer. Otra entrada de 6 meses después. Algo anda mal. Ricardo me mostró un correo electrónico que dice que papá envió, pidiendo dinero y diciendo cosas terribles sobre Ricardo. Pero la escritura no suena como papá en absoluto. Cuando llamé para confrontarlo al respecto, papá parecía genuinamente confundido. Dijo que nunca envió ningún correo electrónico así. Ricardo dice que eso es típico, que las personas con demencia temprana a menudo no recuerdan cosas que han dicho o hecho. Pero estoy empezando a preguntarme si Ricardo me está mintiendo sobre papá. La entrada final que leí tenía fecha de solo 2 semanas antes de su muerte. Ahora sé que Ricardo ha estado mintiendo sobre papá todo este tiempo. Encontré la cuenta de correo electrónico falsa que creó para enviar esos mensajes fingiendo ser de papá. Me ha estado manipulando.
poniéndome en contra de la persona que más quiero en el mundo. Traté de llamar a papá esta noche para disculparme, para explicarle, pero Ricardo llegó a casa y me atrapó. Entró en cólera. Me acusó de traicionarlo, de elegir a mi patético padre sobre mi esposo. La forma en que lo dijo, la mirada en sus ojos. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Ahora sé que todo lo que Ricardo me ha dicho sobre papá era mentira. Papá nunca me resentía, nunca dijo nada malo sobre Ricardo, nunca pidió dinero. Ricardo creó todo eso para aislarme, para asegurarse de que no tuviera a nadie a quien recurrir cuando descubriera lo que realmente es. Voy a arreglar esto. Voy a contarle todo a papá, disculparme por creer las mentiras de Ricardo y pedirle ayuda. Pero primero, necesito reunir pruebas de lo que Ricardo ha estado haciendo. Necesito proteger a papá de él. Cerré el diario, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sofía lo había descubierto. En sus últimas semanas, se había dado cuenta de que Ricardo la había estado manipulando, poniéndola en mi contra con pruebas fabricadas y mentiras sobre mi estado mental. Había estado planeando reconciliarse conmigo, pedir mi ayuda para exponer a Ricardo. Por eso la había matado tan rápido una vez que se dio cuenta de que ella lo había descubierto. «Señor Medina», dijo el detective Vargas suavemente. Su hija nunca dejó de quererlo. Ella también fue una víctima, manipulada por un sociópata que la veía como nada más que un medio para un fin. Me sequé los ojos, pensando en todo el tiempo que Sofía y yo habíamos perdido debido a las mentiras de Ricardo. Todas las conversaciones que nunca tuvimos, la relación que nos habían robado. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ricardo irá a juicio. Con la evidencia que tenemos, las grabaciones, los documentos financieros, las confesiones en video y la evidencia física del anticongelante, es casi seguro que será condenado. La fiscalía está pidiendo cadena perpetua sin libertad condicional». «¿Qué pasa con sus víctimas, las personas mayores a las que robó?». «Estamos trabajando con el FBI para rastrear el dinero robado y devolverlo a las familias. Parte de él puede ser recuperable, aunque no todo. Ricardo gastó mucho en artículos de lujo y transfirió cantidades significativas al extranjero. Pensé en doña Elvira, don Humberto, Marta y los demás. Incluso si recuperaban algo de dinero, nunca se recuperarían de la traición a su confianza. La violación de tener a alguien en quien confiaban destruyendo su seguridad financiera. Pero al menos tendrían justicia. Al menos Ricardo pagaría por lo que les había hecho a ellos y a Sofía. «Hay una cosa más», dijo el detective Vargas, sacando un sobre sellado. «Encontramos esto en el escritorio de Sofía en la casa. Está dirigido a usted, con fecha del día anterior a su muerte». Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel, con la letra de Sofía. «Papá, sé que he sido una hija terrible estos últimos años. Sé que te he lastimado y te he alejado. Y lo siento mucho. Ricardo me mintió sobre ti, me hizo creer cosas que no eran ciertas, y fui lo suficientemente tonta como para creerle. Te quiero más que a nada en este mundo. Me criaste para ser fuerte, para luchar por lo que es correcto, y eso es lo que voy a hacer. Voy a detener a Ricardo, y luego voy a pasar el resto de mi vida compensando el tiempo que hemos perdido. Si algo me pasa antes de que pueda arreglar esto, por favor sabe que cada día que te alejé, mi corazón se rompía. Por favor, sabe que fuiste el mejor padre que cualquier hija podría pedir, y que nada de esto fue tu culpa. Te amaré por siempre, Sofía». Había escrito esta carta el día antes de que Ricardo la matara. Había estado planeando enviarla por correo para comenzar el proceso de reconstruir nuestra relación. En cambio, había muerto creyendo que tal vez nunca sabría lo que realmente sentía por mí. Pero ahora lo sabía. Sofía me había querido. Había sido manipulada y engañada, pero nunca había dejado de quererme. Y al final, había muerto tratando de protegerme a mí y a las otras víctimas de Ricardo. Eso era algo que Ricardo nunca podría quitarme. 6 meses después,
Me paré en la misma sala del tribunal donde Ricardo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Había envejecido dramáticamente desde su arresto. Sus trajes caros reemplazados por ropa de prisión naranja, su sonrisa confiada desaparecida para siempre. Cuando el juez leyó el veredicto, ni siquiera me miró. Miró al frente, finalmente entendiendo que sus manipulaciones y mentiras lo habían alcanzado. Las familias de sus víctimas llenaban la sala del tribunal. Doña Elvira, ahora de 84 años, había recuperado alrededor del 60% de su dinero robado. No era todo, pero era suficiente para que permaneciera en su residencia de ancianos con dignidad. El hijo de don Humberto había volado desde la otra ciudad para ver justicia para su padre, quien había fallecido 2 meses después del arresto de Ricardo, sin entender completamente lo que había sucedido con los ahorros de toda su vida. Cuando salimos del juzgado, doña Elvira se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señor Medina», dijo, tomando mis manos con las suyas temblorosas, «su hija nos salvó. Si no hubiera sido tan valiente, si no hubiera reunido esa evidencia, él todavía estaría ahí afuera lastimando a la gente». Apreté sus manos suavemente. Ella estaría contenta de saber que se hizo justicia. Los procedimientos legales habían revelado aún más crímenes de Ricardo. El FBI había descubierto que él y Javier habían estado ejecutando su operación durante más de 3 años, robando a docenas de clientes ancianos en varios estados. El robo total excedió los $15 millones, lo que lo convierte en uno de los casos de fraude a personas mayores más grandes en la historia de la región. Más importante para mí, la investigación había descubierto el alcance total de la manipulación de Ricardo sobre Sofía. Los registros telefónicos mostraban que había estado interceptando sus llamadas y mensajes de texto, impidiendo que muchos de mis intentos de comunicarme con ella llegaran. Había creado cuentas de redes sociales falsas para enviarme mensajes crueles que parecían provenir de ella e incluso había contratado a alguien para que me llamara fingiendo ser Sofía, diciendo cosas hirientes diseñadas para que dejara de intentar contactarla. La profundidad de su engaño era asombrosa. Durante 3 años, había destruido sistemáticamente mi relación con mi hija, todo mientras planeaba eventualmente asesinarla por su herencia. Pero Sofía había sido más lista que él al final. Después del juicio, conduje de regreso a la cabaña en el Camino de los Pinos. Parecía completamente diferente ahora. Había pasado los últimos meses renovándola, convirtiéndola de una choza en ruinas en un refugio cómodo. El techo fue reparado, los cimientos estabilizados, y el interior completamente remodelado con electrodomésticos y muebles modernos. Pero había mantenido el escritorio de Sofía exactamente como ella lo dejó, como un recordatorio de su coraje y amor. La cabaña se encontraba en 12 acres de hermoso bosque de montaña, con un arroyo que corría por la parte trasera de la propiedad y vida silvestre que me recordaba a diario la paz que Sofía había tratado de darme. Ella había elegido este lugar cuidadosamente, lo suficientemente remoto para la privacidad, pero lo suficientemente accesible para que yo pudiera vivir aquí cómodamente, porque eso es lo que había decidido hacer. Vendí mi apartamento en la ciudad y me mudé a las montañas permanentemente. El dinero del seguro de vida de la póliza de Sofía, dinero que Ricardo nunca llegó a tocar, había sido más que suficiente para renovar la cabaña y prepararme para una jubilación cómoda. Pero más que eso, había descubierto algo en la cabaña que incluso Sofía no sabía que me había dejado. Mientras hacían renovaciones, los contratistas habían encontrado un segundo compartimento oculto en los cimientos de la cabaña. Dentro había una llave de caja de seguridad y una nota con la letra de Sofía. Papá, fondo de emergencia en caso de que Ricardo intente llevarse todo. Caja 2847 en el Banco de Confianza de la Montaña. Te quiero, Sofía. La caja de seguridad contenía $400,000 en efectivo y monedas de oro, dinero que Sofía había estado apartando en secreto durante años, mucho antes de descubrir los crímenes de Ricardo.
Había estado preparándose para la posibilidad de que pudiera necesitar dejarlo, y se había asegurado de que yo estuviera provisto si algo le sucedía. Incluso cuando pensaba que yo la había rechazado. Incluso cuando Ricardo le estaba llenando la cabeza con mentiras sobre mis sentimientos hacia ella. Ella me había estado protegiendo. Había estado planeando mi futuro, asegurándose de que yo estuviera seguro sin importar lo que pasara. Ese era el tipo de hija que siempre había sido, y la manipulación de Ricardo nunca había cambiado eso realmente. Me paré en la nueva terraza de la cabaña, mirando hacia el bosque mientras el sol se ponía detrás de las montañas. En mi mano había una carta que recibí esa mañana, una nota de Cecilia, la madre de Ricardo, pidiendo visitarme. Ella había escrito: «Señor Medina, sé que no tengo derecho a pedir esto después de cómo lo traté, pero me pregunto si podríamos vernos. Necesito disculparme por las cosas terribles que dije e hice. Necesito que sepa que fui engañada por Ricardo al igual que Sofía. Pensé que era un buen hombre que amaba a mi hijo, pero ahora veo que nos estaba usando a todos». Le había respondido aceptando encontrarme con ella la próxima semana, no porque necesitara su disculpa, sino porque entendía lo que era ser manipulado por Ricardo. Ella había perdido a su hijo en prisión, al igual que yo había perdido a mi hija por asesinato. Ambos éramos víctimas de sus mentiras. El aire de la tarde era fresco y limpio, lleno de los sonidos de los pájaros acomodándose para pasar la noche. Entré y me senté en el escritorio de Sofía, sacando una foto que había encontrado entre sus pertenencias ocultas. Una foto de nosotros dos de su graduación universitaria, ambos sonriendo, su brazo alrededor de mis hombros. Había pensado ese día que teníamos tantos años por delante, tantos momentos para compartir. Ricardo nos había robado esos años, pero no había podido robar el amor que habíamos compartido, o el amor que Sofía había tratado de proteger, incluso cuando estaba muriendo. Sobre el escritorio había un diario de cuero que yo había empezado a llevar. Mi propio registro de pensamientos y recuerdos sobre Sofía. Historias que quería recordar sobre su infancia, sobre la mujer en la que se había convertido, a pesar de la influencia de Ricardo. Abrí una página nueva y escribí: «Sofía fue valiente. Eso es lo que quiero que la gente recuerde de ella». Podría haber guardado silencio cuando descubrió lo que Ricardo estaba haciendo. Podría haberse protegido fingiendo no saber. En cambio, eligió reunir pruebas, documentar sus crímenes, para asegurarse de que incluso si él la mataba, no se saldría con la suya destruyendo la vida de otras personas. Murió protegiendo a personas que nunca había conocido. Extraños ancianos que confiaron en la persona equivocada con los ahorros de toda su vida. Murió protegiéndome, asegurándose de que yo tuviera la verdad, incluso si no podía tenerla a ella. Ricardo pensó que había ganado cuando la aisló de mí, cuando la convenció de que yo no la quería, pero se equivocó. El amor no muere por mentiras y manipulación. Perdura y encuentra una manera de sobrevivir incluso en las peores circunstancias. El amor de Sofía por mí y el mío por ella sobrevivió a todo lo que Ricardo hizo para tratar de destruirlo. Y ahora, viviendo en el lugar que ella eligió para mí, rodeado por la evidencia de cuánto le importaba, entiendo que el amor es verdaderamente más fuerte que la muerte. Cerré el diario y caminé hacia la ventana. Las primeras estrellas aparecían en el cielo claro de la montaña y en algún lugar del bosque, un búho llamaba a su pareja. Por primera vez desde la muerte de Sofía, me sentí verdaderamente en paz. Ricardo estaba en prisión donde pertenecía. Sus víctimas habían recibido justicia y tanta restitución como fuera posible. La verdad sobre el amor de Sofía por mí había sido revelada, lavando meses de dolor y dudas. Lo más importante, estaba viviendo la vida que Sofía había querido para mí. Seguro, cómodo, rodeado de belleza y paz. Ella me había dado este lugar, este santuario, junto con la seguridad financiera para disfrutarlo. Mañana continuaría el trabajo que había comenzado, escribiendo cartas a periódicos y agencias de aplicación de la ley sobre el fraude a personas mayores,
compartiendo la historia de Sofía para ayudar a proteger a otras familias de personas como Ricardo. Había contactado a un documentalista que quería contar la historia de Sofía para honrar su coraje y ayudar a educar a la gente sobre las señales de advertencia del abuso financiero. La muerte de Sofía no sería en vano. Su coraje continuaría protegiendo a la gente mucho después de que Ricardo se hubiera ido. Pero esta noche, simplemente me senté en la terraza que ella, sin saberlo, me había regalado, escuchando los sonidos pacíficos del bosque, agradecido por una hija que me había querido lo suficiente, como para ser más lista que un asesino, y dejarme no solo evidencia de sus crímenes, sino prueba de su amor duradero. Ricardo había tratado de destruirnos a ambos, pero habíamos sobrevivido. Sofía a través de la justicia que había hecho posible, y yo a través de la nueva vida que ella me había proporcionado. Al final, el amor y el coraje habían derrotado a la manipulación y el asesinato. Sofía habría estado orgullosa de esa victoria, y yo planeaba pasar el resto de mi vida asegurándome de que su sacrificio continuara importando. La cabaña en el Camino de los Pinos había parecido una broma cruel cuando la heredé por primera vez. Ahora, entendía que era el regalo más grande que una hija podía darle a su padre. No solo un hogar, sino un testimonio de amor que ninguna cantidad de maldad podía destruir. Finalmente estaba en casa, y Sofía finalmente estaba en paz.